2 años y 5 meses por protestar contra la urbanización salvaje de la costa. Domingo Goñi Tirapu es el secretario de la agrupación de vecinos y amigos de Llanes Aval y se enfrenta a una pena de 2 años y 5 meses de cárcel por protestar en un pleno del Ayuntamiento de Llanes contra la especulación urbanística y resistirse a los agentes de la autoridad al no obedecer la orden de la alcaldesa de Llanes de quitarse una camiseta que ponía "La Talá ilegal", en referencia al conflictivo proyecto urbanístico en la zona costera de La Talá. Hay que recordar que este no es el único caso conflictivo en la política urbanística de Llanes. Todo el plan urbanístico fue anulado en varias ocasiones, la última por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el año 2007. Domingo Goñi se ha instalado delante del juzgado y lleva en huelga de hambre desde el 2 de marzo, como forma de protesta ante un nuevo intento de querer silenciar a una de las voces más críticas contra la especulación y el urbanismo salvaje en Asturias. En los últimos años, intereses de todo tipo y pelaje han querido hacerle callar con coacciones, amenazas o incluso matando a su perro. Ahora es el Ayuntamiento de Llanes el que le pide 2 años y 5 meses de prisión. En estos días, Domingo Goñi ha recibido apoyos de numerosas organizaciones asturianas y el viernes 13 se hizo entrega de las hojas de firma recogidas. La vista oral para el juicio se celebrará el 16 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.